distinguir cuáles son las cartas, que ya más o menos yo hice la separación de los 12 ministerios del apóstol Pablo, uno durante el periodo del libro de los Hechos y otro después del periodo del libro de los Hechos. Yo creo que aquí pudiéramos poner como límite dispensacional el capítulo 28 del libro de los Hechos. Podemos ponerlo así, Hechos 28. Ese sería el límite. Y entonces, ¿qué pasa? Que durante el periodo del libro de los Hechos hay unas cartas que escribe el apóstol Pablo, que yo no sé, yo creo que sería bueno recordar para hacer un comentario sobre ellas, que son las cartas, principalmente son, claro que no están, las puedo poner en el orden cronológico, que sería poner, por ejemplo, ponemos acá, esto estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Todo esto corresponde al apóstol Pablo. Entonces, en el orden cronológico serían más, porque en el orden en que aparecen en la Biblia no es el orden cronológico, porque queda así mejor. Entonces pongamos acá, estarían los Gálatas, que parece que fue la primera que él escribió. ¿Cómo se consigue este orden cronológico? Se consigue leyendo el libro de los Hechos y viendo los viajes misioneros que él hizo y cómo él, las primeras regiones a las que iba, él después les escribía. En el relato del libro de los Hechos está cuando después de visitar un sitio, cuando les envía una carta. Recordemos que a los Gálatas son los que están en Asia Menor, entonces les escribe esta carta. También después, recordemos que él hizo 3 viajes, están después una y 2 de Tesalonicenses, esto siguiendo el orden de los viajes misioneros. Entonces sería 1 y 2 Tesalonicenses. ¿Cierto? Después tendríamos Corintios, 1 y 2 Corintios. Creo que es así. 1 y 2 Corintios. Después tenemos serían esos principalmente: Gálatas, Tesalonicenses, Timoteo y por último Romanos. Veamos cuántas hay. Y estaría también los Hebreos, que es de autoría de Pedro, aunque muchos no creen. Por eso recordemos que Pablo también fue apóstol él escribía a los judíos y a los, pertenece pues a esta época del libro de los Hechos, donde están tanto judíos como gentiles incluidos en este periodo. Entonces ahí está la carta a los Hebreos. Vamos a contar cuántas hay. 1 Gálatas, 1 y 2 Tesalonicenses. Esto sí. Estos los marcadores están como apagando. 1 y 2 Tesalonicenses, sería 1 y 2 3, 1 y 2 Corintios y 2 5, Romanos y Hebreos. Hay 7. Y después tenemos, vamos a ver si acá me escribe este marcador, las que pertenecen al ministerio de la prisión, que aunque son 7, hay que recordar que hay 2 que son pastorales, o sea que no las escribe a la iglesia sino a los pastores, que ustedes más o menos por el nombre ya pueden adivinar. Está Tito y Primera Timoteo, donde hay otra carta que es personal, que es Filemón, pero digamos que las pastorales son para el pastor
Timoteo, que es la primera, y para Pastor Tito. Entonces tenemos, y ahora en cuanto al orden, podríamos poner, pongámoslo así, Efesios, podría Efesios, ¿cierto? Filipenses, después sería Colosenses, y después podemos poner 2 Timoteo. Aquí van ya, en total van Efesios, Filipenses y Colosenses, van 3, 2 Timoteo 4, que sería la última. Entonces podría poner acá mejor, después de Colosenses, pongamos esta Filemón, y pongamos Filemón. Entonces hay algunos que dicen que la doctrina, digamos, así como para la iglesia, para los creyentes, está muy bien contenida, principalmente en Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y 2 Timoteo. Yo no sé por qué este marcador escribe, pero no escribe 2 Timoteo. Y hay una cosa importante que esta 2 Timoteo habla más que todo sobre la carrera del cristiano por su premio o recompensa. Efesios y Colosenses hablan, los primeros 3 capítulos habla de verdades posicionales del creyente, los otros restantes 3 habla de cómo debe ser su caminar para esto del juicio de obras que los creyentes vamos a tener, esto pues para lo de recompensas o pérdida, teniendo en cuenta que la salvación durante nuestra presente dispensación es el Evangelio pues realmente que pertenece y que está en este misterio secreto, es el Evangelio de nuestra salvación. ¿Y cuál es el de nuestra salvación? Está en Efesios del capítulo 2. O sea, ¿en qué consiste? Que principalmente del 5 en adelante, donde se habla que Él, por su misericordia, nos resucitó, nos ascendió, nos sentó en lugares celestiales con Cristo, no por obras, sino por gracia, con el propósito de las buenas obras. Este último es el verso 10, que es muy diferente, por ejemplo, si uno lo compara con el que está en la carta de los Corintios. ¿Por qué digo diferente? Hay que aclarar que el Evangelio de nosotros pertenece a una verdad fundamental, que es la obra de la cruz, que el creyente pues debe tener fe en nuestro Señor Jesucristo y en que es el Hijo de Dios, que todo lo que está pues explicado en los evangelios y etcétera. Pero la forma en que el cristiano digamos es agregado al cuerpo de Cristo es a través de la fe en la obra terminada, y más concretamente en el Evangelio de la Salvación, donde se habla que por gracia nos resucitó, nos ascendió y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Me faltó agregar acá las otras 2 cartas doctrinales pastorales, que son 1 Timoteo, Tito. Entonces, contando serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 14 cartas que escribe el apóstol Pablo, 7 en su ministerio para la nación de Israel durante el periodo del libro de los Hechos, y 7 para
para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en su ministerio que es posterior a esta frontera de Hechos 28, que podría ser como la que separa el primer ministerio del apóstol Pablo del segundo ministerio, que está en Efesios 3:9, donde nos habla de esas verdades inescrutables, o sea, donde nos amplía lo que es el misterio, que no sé si sería bueno de pronto leer. Eso está en Efesios 3:9. Efesios 3:9. Entonces voy a ver si le doy una lectura. Lo voy a leer en la traducción literal de Young, que ustedes saben que les he dicho por qué me ha gustado, para uno buscando comprender el mensaje o texto que el Espíritu Santo dirigió. Por eso me gusta más que algunas versiones o traducciones al español. Esta está en inglés. Entonces recordemos que dice el 9 en Efesios 3:9. Dice así, pero leamos desde el 6. Ahí propiamente se habla de lo que es el secreto. Dice el 6, que las naciones sean coherederas y del mismo cuerpo. Habla de las naciones, no se menciona acá la nación de Israel. Yo recuerdo que hace mucho tiempo en un video mencioné como la versión internacional dice las naciones junto con Israel. Entonces el texto original dice, cierto, el más conocido, el más original que existe, dice que no dice junto con Israel. Lo que sí es cierto es que hoy en día Dios está salvando individuos que pueden ser gentiles o también judíos, por más que todo se presente salvación de gentiles, o sea, miembros de las naciones. Entonces acá, y del mismo cuerpo y participantes de su promesa en el Cristo. Aquí vimos que él habla de promesa, recordando que hay una promesa que se revela, que comienza desde cuando en el Génesis 3 Dios le promete a la mujer una semilla que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero también recordemos que hay una promesa que está en Tito capítulo 1. Vamos a ver si la cojo. Tito capítulo 1 dice, fíjense que habla también de una promesa. Dice así, verán que está en el mismo verso 1. Dice, Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe de los escogidos de Dios y un reconocimiento de la verdad que es de acuerdo a la piedad. O sea, que dice acá, de acuerdo a la fe de los escogidos de Dios y a un reconocimiento de la verdad que es de acuerdo a la piedad. Verso 2. Sobre la esperanza de vida duradera, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de las edades. Entonces fíjense, o sea, prometido antes de la creación del mundo, antes del tiempo. O sea que cuando se habla acá en Efesios 3:6 de esta promesa, no es la misma promesa que le hace Dios a Abraham y a la mujer, que fue posterior a la creación del mundo, es decir, desde el principio y no desde antes, como es la promesa que está contenida en estas cartas de la prisión. Dice acá el verso 7, dice el 7, el 6, que las naciones sean coherederas y del mismo cuerpo y participantes
de su promesa en el Cristo, a través de las buenas noticias. Verso 7, de la cual me convertí en ministro. Me convertí en ministro de acuerdo al don de la gracia de Dios que se me fue dada a mí, de acuerdo al trabajo de su poder.